Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 67 de Aster. Y luego de un fin de semana bastante largo, sin trabajo, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a Giovanni Almonte y de los Santos de los últimos días. Sí, gracias Junior, gracias, buenas noches para ti y a los amigos televidentes. La verdad que para mí siempre es un inmenso placer, un honor compartir esta obra con los amigos que siempre nos sintonizan. Y como tú lo acabas de decir, un fin de semana bastante largo. Estuvimos ausentes unos cuantos días y nada, esto es un día que uno aprovecha para leer y pasarlo con la familia. A mí me preocupó la afirmación de sí, porque yo le pregunté que si era de los santos los últimos días. Sí, porque algún día tiene que llegar. ¿Usted es mormón? Algún día tiene que llegar. Ya. Todos vamos a un día a una última morada y vamos a llegar en un momento determinado. Entonces, hay que estar preparado para cuando llegue. Usted es igual que los que perecerán. Sí. Algún día tendrá que llegar y entonces estamos listos y prestos a que llegue el momento. Bueno, tampoco lo provocamos. Hay que evitarlo. Exacto. Es diferente. Pero si llega, pues amén, lo enfrentamos. Ya, así es. Lo que sí llegó es ya finalmente el presupuesto general de la nación. Y después de esa comisión bicameral y después del Poder Ejecutivo y el gabinete económico decir que no se iba a variar, gracias a Dios llegó la sensatez y se pudo variar un poco el presupuesto. Sí, pero esa variación, digamos que no ha sido significativa. Por ejemplo, ¿cuánto finalmente se le asignó al Ministerio de Salud Pública? Nada. ¿Cuánto se le asignó al Ministerio Público? 500 ¿Cuánto? No, nada. Nada. Al sector judicial sí se le asignaron 100 millones de pesos, pero sobre todo para la Defensoría Pública. ¿Cuánto le asignaron a la UAS? Nada, a discreción del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto se le asignó a la Junta Central Electoral? Creo que se hizo una pequeña... Nada. No, nada. Absolutamente. Prácticamente esa comisión bicameral absolutamente lo que le debían asignar conforme a la ley no se le asignó. Se quedó tal y como estaba. Ciertamente, habiendo la semana pasada el Senado de la República aprobado en 2 lecturas consecutivas, pues el día de hoy le correspondió a la Cámara de Diputados. No sin antes reflejar debates importantes con relación a que este proyecto no fuera declarado de urgencia y que por lo tanto se enviara a comisión para que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados pudiera analizar el proyecto de ley. Pero lamentablemente esto no ocurrió así, se impuso la mayoría, dejando como siempre insatisfecho a los que opinaban diferente, que entendían que había que darle otro tratamiento al presupuesto, que a la Junta había que otorgarle lo que establece la ley para un año preelectoral, que a la UAS había que asignarle recursos y que a otras instituciones que habían estado reclamando mayor participación en el presupuesto de ingresos y gastos de la República Dominicana, eso quedó entonces, como tú dices, algunos de ellos, el libre albedrío del presidente de la República, lo cual lo que hace es reforzar lamentablemente los niveles de institucionalidad que en la República Dominicana escasean. Mira, eso es, Junior, para que las instituciones sigan dependiendo del Poder Ejecutivo, sigan sumisas al Poder Ejecutivo y que sea el Poder Ejecutivo quien tenga la última palabra cuando quieran pues tratar de hacer algún tipo de proyecto, encaminar algún tipo de iniciativa. Simplemente hay que primero pedirle permiso al Poder Ejecutivo y que él te diga sí o no. Fíjate que esta pieza fue aprobada en 2 lecturas y de los 102 diputados presentes, 100 aprobaron la pieza y 57 dijeron que no. En la segunda lectura 102 la aprobaron y 50 dijeron que no. Entonces, estamos hablando de que fue prácticamente mitad, 100 que sí, 50 que no. Esto quiere decir que la mayoría aplastante que tiene el partido oficial fue la que provocó o se pudo dar que el presupuesto se aprobara fruto de esta fuerza que tiene el PLD.
A mí me parece que es lamentable que con los niveles, digamos, de aceptación que tiene el presidente Danilo Medina siga apostando a que la falta de institucionalidad se siga incrementando en la República Dominicana. No es solo el caso de la distribución de los recursos que hacen cada visita. Supone que hay instituciones del Estado que le corresponde eso. No funcionan, pero tampoco se le permite que funcionen. En el caso de la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público, que son casi poderes independientes. Déjalo que trabajen independientes. En el caso del Ministerio Público no, porque depende del Poder Ejecutivo, pero hay una ley que le asigna el 35% del 4%, eso va dando alrededor de 1.45. En el mismo caso de la Junta, no es totalmente un poder aparte, pero se puede decir que es independiente. Pero tiene autonomía. Tiene autonomía. La Constitución y las leyes consagran autonomía, por lo tanto, hay que respetar esa autonomía presupuestaria que tienen estas instituciones y que lamentablemente no ha sido respetada. Esto trae de nuevo a colación el problema de la cantidad de leyes que tenemos en la República Dominicana que asignan partidas presupuestarias. Tú sabes que ayer me dice el niño mismo pequeño, papi, pero la Constitución cumplió 170 años y me preguntaron a mí que cuántos artículos tiene, y yo no me acordaba bien, y me dice, no, tiene 277. Digo yo, bueno, pues tú sabes más que yo no me acordaba bien. Tiene 277 y nos enfrascamos en una discusión. Me dice, no, va a perder, papi, tiene 277. Debieron competir con algunos diputados que le interrogaron al respecto y no lo hicieron. Entonces traigo a colación eso, Junior, porque este día feriado fue trasladado fruto de que la Constitución Dominicana cumplió 170 años de haber puesto en marcha, en vigencia, ese 1844. Y en 170 años, ¿cuánto hemos crecido en términos institucionales y en términos de transparencia? Sería una buena pregunta para honrar, ¿verdad? Prácticamente nada, Junior, pero sí hemos crecido como nación, como país, como ciudadanos, hemos evolucionado, pero a nivel institucional todavía seguimos con dificultades, tenemos cadenas que nos atan, situaciones que no nos permiten sacar la cabeza. Entonces, ojalá esta nueva generación, fíjate que aplaudo mucho la decisión del Congreso de implementar lo que es la Constitución infantil, y yo sé que muchos niños se la están aprendiendo por lo novedoso, por lo llamativo, por lo ilustrativo que conlleva todo esto, pero es que se la aprendan. Pero no tanto que se la aprendan, sino que lo más grande la pongan en práctica y la apliquemos. Que la apliquemos desde arriba. Un problema de aplicación. Porque no es aprenderla. Asimilarla y aplicarla. Claro, vamos a aplicarla. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad de aplicarla? Los que están dirigiendo ahora mismo. Los que dirigen la nación. Claro. De aplicar no solo la Constitución, sino todas las leyes adjetivas. Pero fíjate cómo me dirán, bueno, es que en materia presupuestaria no podemos satisfacer a todo el mundo. Los recursos vamos a corregirlo entonces. Pues vamos entonces a someternos a nuestra realidad. Claro. Vamos a modificar todas esas leyes. Y en vez de darle el 10%, cumplir con ellas. En vez de darle el 10% a los ayuntamientos, vamos a decir, bueno, si le damos el 10%, vamos a independizarlo totalmente y que cada ayuntamiento recaude su dinero y que se comprometa a dar ya al Estado global, al gobierno del Estado. Se supone que el criterio para la asignación de partida presupuestaria no es el resultado de que alguien soñó un día con eso, sino que previamente se justifica. Claro. Hay un estudio de derecho comparado, inclusive, de cómo funciona esto en los diferentes países. El 4% en educación, que hay gente que no está de acuerdo con ella. Eso no fue un invento. No. Eso es una necesidad. Hay países que tienen el 8%, por ejemplo, que destinan su Producto Interno Bruto. Aquí el gran problema es la utilización de los recursos. ¿Qué hacen los ayuntamientos con el 10%? ¿Cumplen las funciones municipales? No lo están haciendo, Junior, lamentablemente. ¿Pero quién es responsable de que lo cumpla? Es que nadie lo fiscaliza. Mira, ahí está la Cámara de Cuentas, pero simplemente hace auditoría y ya. Está la Procuraduría General de la República, está el Ministerio Público, simplemente denuncias vienen, irregularidades, manejo de fondos, desvío de fondos, pero simplemente se queda ahí. Nadie se encarga de investigar y de someterlo a la justicia.
Apenas hemos visto en estos últimos 4 años 3 síndicos sometidos a la justicia. Después los otros quedan en escándalo. Y regularmente son los síndicos de los partidos de oposición o los partidos fuera del partido de gobierno. Si es del partido del gobierno, simplemente se le jala la oreja, se le una reprimenda y más nada, no pasa nada. En muchos casos lo que se detecta son irregularidades administrativas. Ya, eso es todo. Eso es lo que dicen las auditorías. Pero ¿y el dinero, los fondos, dónde van? No sé, eso es función de la Cámara de Cuentas. Claro. Es función de la Tesorería Nacional de la República, que son los que tienen que dar el debido seguimiento a que se cumpla con los presupuestos. Porque el nombre lo dice presupuesto. Claro, es que usted hace un proyecto de gasto para cumplir metas y objetivos. ¿Cuáles son las metas y cuáles son los objetivos que tenemos planteados en la República Dominicana, por ejemplo, para el año 2015? Para cumplir con eso se supone que hacemos una ley de presupuesto. Con una proyección. De gastos e ingresos. E igual, cada ministerio se supone que también elabora su programa de trabajo para el 2015 y en función de eso requiere una cantidad determinada de recursos. Como no producen recursos ellos, tienen entonces que acudir a la cuenta nacional, que finalmente terminamos nosotros aportando los recursos con los impuestos y lo que falta también lo aportamos porque nos endeudamos y entonces vienen más impuestos para seguir pagando los gastos que otros ejecutan. Mira, en lo que le da la voluntad a los administradores. Hay un tema que no quiero dejar pasar por alto, Junior, que es el tema del transporte público de pasajeros. Recuérdate que en las últimas 3 semanas, 4 semanas, ha bajado significativamente el precio de los combustibles, pero bien significativo. Estamos hablando que sin temor a equivocarme ronda los 50 pesos de rebaja. Sin embargo, los choferes del transporte público urbano e interurbano no quieren acatar o someterse a una disposición o a un diálogo que ha sometido el director de la OTTT, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, para que esto temperen a una rebaja en el precio del transporte público de pasajeros. Estamos hablando de una rebaja ínfima, muy poco. Estamos hablando de 5 pesos en el transporte normal público y de 10 a 40 pesos en el transporte interurbano. Entonces ellos dicen que no, que la rebaja ha sido insignificativa, que todavía ellos siguen perdiendo. Y yo digo, ¿pero hasta cuándo vamos a seguir nosotros dándole a los empresarios del transporte algo tan vital como el transporte público para que ellos lo manejen a su discreción? El Estado tiene que tener inversión en el transporte público. Tenemos que seguir con las rutas alimentadoras, con el metro. Estamos dando en manos de un sector algo tan poderoso y tan importante, y por eso es que cuando hay una huelga, Junior, amigos televidentes, el país se paraliza y nos vemos a merced de estos mercenarios del transporte que solo saben beneficiarse, porque le han sacado año tras año al Estado, al gobierno, a los dominicanos, beneficios muy grandes en subsidio, en vehículos, en preferencia, pero ellos, sin embargo, no le quieren dar ahora una simple rebaja, Junior, de 5 o 10 pesos. Sin embargo, yo pienso que tú, al igual que mucha gente, son injustos. Y siguen enfocando el problema en los transportistas. Sí, fíjate que tu queja es con los transportistas, claro, con lo que han de dominar los dueños del país. Que a lo mejor dominan una parte, pero no son dueños de nada. Hay otros que son los dueños del país, que se han encargado también de mantener todos los productos de primera necesidad altos. ¿Por qué no le exigimos también a esas personas que apliquen rebaja en los precios? Al contrario, mientras la gasolina ha estado bajando, los productos de la canasta básica han ido subiendo. ¿Qué explicación tiene? Tiene que bajar porque si bajan los fletes, no me enfoco el problema solo en los transportistas, que creo que sí, que tienen que bajar el precio del pasaje. Pero igual, todo lo que se dice que sube cuando aumenta la gasolina, debe bajar. ¿Qué es eso? Toda la cadena de producción y de comercialización. En definitiva, el problema, la falta de regulación también ahí se expresa. Lamentablemente, los estados modernos, sobre todo los estados neoliberales, no tienen la posibilidad. No es que no hay autoridad, es que no tienen competencia para regular el mercado. Esto es
la libre oferta y demanda. ¿Eh? Aunque eso perjudique a la ciudadanía, que es lo que muchos dicen, que se supone que el mercado debe estar al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio del mercado, que en la práctica nosotros nos convertimos en objeto del consumo puro y simple. Así es la teoría del pague, calle, consuma, pague y calle. Y eso es lo que pasa y se refleja en esto. Señores, ¿cómo es posible que los combustibles hayan experimentado rebajas? Sí. No digamos que es importante, pero significativa, pero son 50 pesos Junior por 2. Y que la cadena de producción, que los productos sigan al mismo precio o más caro. ¿Qué explicación tiene eso? Estamos hablando de $1.50. ¿Qué explicación tiene? No hay ninguna. Entonces ahora viene una demagogia a enfocar el problema solo en el transportista. Reitero, creo que tienen que bajarlo. Pero igual vamos a atacar a todo lo que tienen que ver con la producción nacional, que no le está llegando barata a la población, que debiera también impactar positivamente en la rebaja de los artículos de primera necesidad. Pero lamentablemente no tenemos quien nos defienda. Mira, Junior, están haciendo señas. Hay un tema que te va a gustar, no, pero este tema te va a gustar, Junior. A mí. Y a los amigos televidentes les va a gustar también. ¿Tú te recuerdas que en estos días el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, don Rubén Bichara, y un grupo de técnicos se quejaron, y creo que tú hablaste del tema aquí, de un atentado contra unas torres del tendido eléctrico, ¿verdad? Claro, en el sur. En el sur. Y de ahí eso se conjugó con el asunto del metro y con el asalto a Najayo. Y se habló de un terrorismo que pudiera existir en el país o no, pero se habló de terrorismo y amenaza. ¿Qué pasa? Que ahora los generadores de electricidad y la Corporación Eléctrica, la CDE, están pidiendo unos préstamos por alrededor de los 138 millones para la seguridad del suministro eléctrico. Vamos a la pausa. Sí, no, pero espérate, que tú tienes que buscar en la memoria esto. Hay que buscar el porqué de la cosa. Resulta que faltando días para el préstamo, se crea un problema de unas torres y ahora están pidiendo un préstamo de 130 millones de dólares. Vamos a la pausa, señor, y en breve continuamos. Es la chercha. Continuamos con Cerrando la Noche. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Juan Carlos Guerra, quien es secretario de Modernización del Partido Revolucionario Dominicano y además uno de los voceros del ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a la audiencia de Cerrando la Noche. Qué bueno, qué bueno. De entrada, antes de meternos, digamos, en el análisis profundo de los temas relacionados no solo con el PRD, sino con el país, me llama la atención un secretariado, ¿verdad?, de modernización. ¿Qué es eso, Juan Carlos? En el año 2004, a raíz de la derrota electoral de ese año, el Partido Revolucionario Dominicano entró en un proceso de reforma y modernización. Para esos fines se creó una comisión de reforma y modernización del partido, que en ese entonces presidía la doctora Milagros Ortiz Bosch. Luego esa comisión hizo todo el proyecto desde la reforma de los estatutos hasta la adecuación electoral del partido, y se creó, entonces se convirtió en una Secretaría Nacional de Modernización que hasta el 2 de septiembre del año pasado estuvo como secretaria la doctora Milagros Ortiz Bosch, y que a partir de esa fecha el presidente del partido nos designó como secretario de modernización. Nosotros hemos estado trabajando en el plan de modernización del partido, comenzando con el tema de los nuevos estatutos del partido que fueron aprobados el 14 de septiembre, que el anteproyecto fue preparado por nuestra secretaría y fue entonces pasado a la Comisión de Reforma Estatutaria. Y dentro de los pilares de ese proyecto está, por ejemplo, la paridad de género. El PRD será el primer partido político en la República Dominicana en establecer la paridad de género para sus cargos institucionales. Ya fue aprobado el 14 de septiembre de este año en el pabellón de voleibol.
Luego también estamos destinando el 25% de nuestro presupuesto a formación política con la creación del Centro de Pensamiento Democrático. Seremos el primer partido político en la República Dominicana con un think tank que será el Centro de Pensamiento Democrático y Gestión Política que estamos creando a través de esos nuevos estatutos. También está el tema de la nueva adecuación electoral del partido, que la hemos diseñado en ese esquema, y otras importantes medidas que van a colocar al PRD como un partido de los nuevos tiempos, como un partido ya destinado no solamente a ganar elecciones, sino a gobernar bien. Eso va a tener mucho más éxito luego de haber saneado la diferencia que había al interior del partido. Claro que sí, yo creo que nosotros en este momento, próximamente vamos a presentar al país los nuevos estatutos ya aprobados. Estamos trabajando en la corrección de tiro. Tú sabes que este tipo de reformas siempre ameritan que uno haga el cruce correspondiente con la Constitución de la República, con la ley electoral, para que no haya ningún tipo de choque. Y ya en los próximos días estaremos presentándole al país esos estatutos y colocando al PRD ya de cara al proceso electoral del año 2016, donde nosotros vamos a presentarle al país un nuevo liderazgo, vamos a presentar nuestras mejores caras con el ingeniero Miguel Vargas a la cabeza y presentarle al electorado nacional una opción de cambio, un proyecto de nación que va a ser la plataforma programática sobre la cual va a hacer su ejercicio de candidatura el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el Bloque de la Esperanza, que es un grupo de partidos políticos, movimientos y personalidades que estarán empujando en la dirección de presentar una opción de país seguro, de país digno, de país justo y sobre todo crear la prosperidad, pero sin olvidarnos de que el mejor recurso humano más importante que tiene el planeta es su gente. Juan Carlos, cuando la gente escucha la palabra modernidad, piensa en tecnología, piensa en innovación, lo asocia mucho a lo que ahora las redes sociales. ¿Están ustedes pensando también enfocar, invertir, irse por ese nicho de mercado que son las redes sociales, tratar de innovar en política? Tú lo acabas de señalar, ustedes piensan implementar cosas diferentes. ¿Cuáles serían esas innovaciones, aparte del instituto que acaba de mencionar? A propuesta del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se creó la Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que dirige el ingeniero Idekel Morrison, y que estará trabajando en todo lo que es un proyecto que hemos denominado PRD 2.0, orientado a tener una mayor presencia del partido en las redes sociales y también a montar y articular una red de ciberactivistas que nos permitan a nosotros también tener presencia en este nuevo modo de comunicación que son las redes sociales, que más que unas nuevas tecnologías son eso realmente, un nuevo modelo de comunicación. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo tú te vas a la primavera árabe, que mucha de la difusión que se dio a ese movimiento, que se dio en gran parte del mundo islámico, fue precisamente a través de las redes sociales, de Facebook. Incluso uno de los principales promotores de ese movimiento en Egipto era un ingeniero informático de Google, Goel Ghanem, creo que sí, creo que es el nombre correcto del ingeniero. Y también tú te das cuenta, por ejemplo, hay una tesis por ahí que sostiene que Obama es el primer presidente que parió el Internet. Entonces, nosotros no vamos a estar ajenos a eso y estamos preparando las bases de una plataforma institucional que nos permita a nosotros también empujar en esa dirección, sobre todo en un país que tiene ya 3 millones de cuentas de Internet, lo que nos dice a nosotros que es un campo donde ya el dominicano común y corriente está manejándose. Facebook, se dice que tenemos alrededor de 4 millones de usuarios que son dominicanos en Facebook, por ejemplo. Es decir que todo el tema de las redes sociales también será parte de la estrategia electoral del PRD. Bueno. Juan Carlos, hemos observado que diferentes radiografías del momento o encuestas que se han hecho, la posición del Partido Revolucionario Dominicano y la del candidato presidencial, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ha ido en una especie, digamos, de reducción, si tomamos en cuenta los niveles de aceptación que en un momento tuvo el ingeniero. Hoy día las encuestas, las que mejor lo tratan, digamos así, no le dan un 7% de posibilidades
de ser efectivamente el próximo presidente de la República. ¿Qué lectura tienen ustedes, sabiendo que falta año y pico para las elecciones? ¿Qué lectura le dan hoy día? Mira, en primer lugar, desde el punto de vista político, nosotros venimos de cerrar una crisis de muy larga data, una crisis de alrededor de 3 años, si contamos a partir del 6 de marzo del año 2011, cuando inició en términos prácticos la crisis del Partido Revolucionario Dominicano. Y en ese tiempo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha tenido que conducir la nave del partido a buen puerto, y eso ha implicado que en algún momento haya tenido que recibir muchos ataques. Sin embargo, también queda pendiente desde el punto de vista político que nosotros le presentemos al país la propuesta programática nuestra oferta electoral. También está pendiente la proclamación oficial del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial del partido. Él fue electo por la Convención Nacional, pero queda pendiente la proclamación. Queda pendiente también el anuncio de importantes figuras e importantes partidos políticos que van a apoyarnos, y también el despliegue de nuestra estrategia hacia la victoria en el año 2016. Eso es el punto de vista político, pero cuando tú tomas del punto de vista histórico, te das cuenta de algo que es importante, y es lo siguiente. Cuando se hacen encuestas 18 o 20 meses antes de las elecciones, siempre el candidato de los partidos mayoritarios del sistema que sale más rezagado es quien termina ganando la elección. Por ejemplo, las encuestas de 1985, de finales de 1985, daban al licenciado Jacobo Masluta casi con una votación superior a los 20 puntos por encima del doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, el doctor Balaguer terminó ganando la elección. En el año de 1990, cuando se hacían las encuestas 16, 17 meses antes de las elecciones, no solamente decía que el profesor Juan Bosch iba a ganar, sino que Jacobo Masluta y el PRI iban a sacar 5 veces más votos que José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, terminó siendo una elección en la que el doctor Balaguer ganó y el PRD y José Francisco Peña Gómez cuadruplicaron la votación de Jacobo Masluta y el PRI. En el año 1994, todas las encuestas decían a mediados de 1992 que José Francisco Peña Gómez iba a ganar esas elecciones por amplio margen. Y terminó una elección tan cerrada, que terminamos entonces en un pacto por la democracia, convocando a nuevas elecciones. ¿Y qué pasaba? En el año de 1994, y eso lo pueden buscar ahí, está en las revistas Rumbo, cualquiera puede ir al Archivo General de la Nación y revisar. Cuando se midió por primera vez el cuadro electoral de cara a 1996, Leonel Fernández aparecía con 9 puntos y José Francisco Peña Gómez aparecía como el seguro ganador de las elecciones. Aquí muchos sectores pensaban que el 96 iba a ser un mero trámite para que Peña Gómez fuera presidente de la República. Todos sabemos lo que sucedió y Leonel Fernández terminó siendo presidente. Pero en 1998, junio, julio de 1998, esa sí la pueden buscar en internet, en Google. El periódico Hoy y Gallup hacen su primera publicación de encuesta en base al acuerdo que tenían. Y decía este dato. Primero, que la doctora Milagros Ortiz Bosch tenía 61% de intención de voto, que Hipólito Mejía tenía apenas un 17% y que la batalla electoral sería entre Milagros Ortiz Bosch y Jaime David Fernández Mirabal en el año 2000. Eso impulsó a la doctora Ortiz Bosch a promover un proyecto presidencial y terminó entonces siendo al revés. Hipólito Mejía ganando con una votación altísima la candidatura, la doctora Ortiz Bosch con 4 o 5%, y la competencia fue entre Hipólito y Danilo. Ni siquiera Jaime David. Ni siquiera Jaime David. En el año 2012, la gente no lo recuerda, pero en junio de 2002 salió una encuesta Gallup que decía que Hipólito Mejía tenía un 52% de intención de voto para su proyecto reeleccionista y que Leonel Fernández andaba rondando los 20 puntos. Sin embargo, la cosa sucedió al revés. Leonel Fernández ronda el 60% en 2004. Hipólito Mejía, que comenzó muy arriba, terminó entonces perdiendo esa elección. Y en el año 2006 las encuestas decían que Milagros Ortiz Bosch iba a ser la candidata del PRD, 61% a 11% de Miguel Vargas, y terminó ganando Miguel Vargas 81-19. Y para no hacer largo el cuento, como decimos por ahí, todos recuerdan las encuestas del año 2010 que decían que la batalla electoral iba a ser entre Miguel Vargas Maldonado y Margarita Cedeño de Fernández. Sin embargo, pasó el tiempo, la batalla terminó siendo entre Hipólito y Danilo, y ojo,
8 o 9 meses antes de las elecciones se decía claramente que Hipólito Mejía debía ganar esas elecciones rondando el 60% y Danilo rondando el 30%. Y luego la historia terminó dándole la victoria al licenciado Danilo Medina. ¿Quiere decir esto que las encuestas se equivocan? No. Son instrumentos científicos que permiten, ya se ha dicho tanto que es un lugar común, dar una fotografía de un momento electoral determinado. Dicen más, dicen las encuestas y dice la historia, que al final del camino los dominicanos, aunque terminan votando, aunque comienzan teniendo una intención de voto por candidatos de aire más populachero, terminan siempre definiéndose por el que tiene el siguiente perfil: líderes concertadores, líderes que abren un abanico de alianzas y, en tercer lugar, que es lo más importante, líderes con perfil moderado, con perfil tranquilo, que no pierden los papeles fácilmente. Y ese perfil en este cuadro electoral lo cumple uno solo, que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y nosotros en 2016 estamos seguros porque tenemos una estrategia clara desde el día 1 hasta el día 0 para ganar las elecciones del año 2016. Y vamos a ganar en el 2016 porque este país va a escoger la opción de cambio incluyente que representa el ingeniero Miguel Vargas. El cuadro electoral que se proyecta de cara a 2016 te dice claramente que la única opción de cambio que tendremos en ese año será el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano. Juan Carlos, ¿no cree que tú estás siendo muy literal, muy de resultado y no de causas al momento de analizar las encuestas? Por ejemplo, tú planteas el escenario de 1990. Sí, cierto, jurídicamente ganó Balaguer. Eso dice la Junta, ¿verdad? ¿Y la realidad política qué te dice? La intención de voto. ¿Qué te dice? La situación que se creó en el país. En el 94, jurídicamente ganó Balaguer, pero políticamente ganó Peña Gómez. Y eso lo reclamó el PRD. Y eso lo reclamó el PRD, igual lo reclamó el PLD. Pero igual, vámonos ahora al momento del 2010. Hablabas de marzo 2010, hicieron la convención en el 2010. Marzo 2011. Marzo 2011. Hay una realidad también que han invocado muchos PRDistas, que influyó para que Miguel no sea candidato. Entonces pienso que debes hacer el cuadro completo, no solamente ver el resultado final, sino qué motiva esos cambios, y si son reales, y si hay alteraciones en la realidad. Porque de eso se trata también. Pero fíjate cuál es el punto. Fíjate cuál es el punto. Tanto en la elección del 90 como en la del 94 fueron elecciones reñidas. Correcto. Sin embargo, las encuestas 18 meses antes no planteaban el escenario de elecciones reñidas. No. Cuando tú miras, por ejemplo, la intención de voto de Peña Gómez y Balaguer en 1992, octubre, noviembre de 1992, te dice a ti que Peña Gómez le llevaba cerca de 20 puntos a Joaquín Balaguer. Y terminó siendo una elección muy cerrada, para no entrar en el debate de quién ganó o quién no ganó. Yo creo que le hicieron fraude a José Francisco Peña Gómez, pero la elección terminó siempre siendo cerrada. Las mismas encuestas te decían, hasta final del momento, que la diferencia entre uno y otro iba a ser menos de un punto. En 1990, ¿qué te decían las encuestas 2 años antes, 1 año antes? Que evidentemente Bosch tenía todas las posibilidades de ganar la elección, que iba a ganar por nocaut esa votación, y que Jacobo Masluta y el PRI era la nueva fuerza que surgía, que decía que iba incluso hasta cuadruplicar la votación, que sacaran Peña Gómez y el PRD. Sin embargo, la elección del 90 terminó siendo muy cerrada. Incluso cuando tú analizas las encuestas de febrero, de marzo de 1990, tú te das cuenta que se va dando el fenómeno de que van acercándose. Incluso la última encuesta Gallup que salió en 1990, si no me equivoco, en abril de 1990, no preciso la fecha si fue última semana de abril o primera semana de mayo, te decía que daba empatado a Bosch y a Joaquín Balaguer empatados, 37-37. Y terminaron prácticamente empatados. Incluso esa elección la decidió fue la votación que obtuvo el PQD como aliado del Partido Reformista Social Cristiano. Te estoy hablando con números y con estadísticas. Las consideraciones históricas están ahí
Uno sabe cómo el doctor Balaguer ganaba las elecciones. Todos recuerdan incluso aquella carta famosa de Juan Esteban Olivero Félix, que le puso comillas a los triunfos del doctor Balaguer en un momento en que había crisis. Juan Esteban Olivero Félix era el delegado del Partido Reformista Social Cristiano en la Junta Central Electoral. Estoy planteando el escenario de lo que plantean todas las encuestas. Las encuestas no son números, son tendencias. Y entonces lo que te estoy queriendo decir con este análisis histórico es que la tendencia siempre ha sido que el que comienza rezagado termina subiendo hasta ganar la elección. En conclusión, en ese aspecto, le está comunicando a la audiencia que empezando, mayo, no solamente que empezando, que mayo 20, si no hay segunda vuelta, hay un ganador que es Miguel. Correctamente. Eso es lo que está anunciando el país. En la primera o en la segunda, Miguel va a ganar las elecciones del año 2016. ¿Ves mucha posibilidad de una segunda vuelta? Es que todavía el panorama está muy... Apenas uno puede intuir cuáles serán las opciones que tendremos en candidaturas. Pero ese panorama siempre tú sabes que se define en el último trimestre del año preelectoral, si va a haber o no segunda vuelta. Incluso en la última elección de 2012, hasta febrero o marzo de ese año, pensábamos incluso en la posibilidad de una segunda vuelta y terminó entonces siendo en primera. Le pregunto porque la práctica política dominicana no ha habido más que en el 96, no ha habido segunda vuelta. Es un fenómeno interesante, sí. Porque aquí se hizo, una sola primera vuelta. Se insertó el tema del balotaje, claro, porque teníamos siempre procesos muy reñidos, y es cierto, del 86 hasta el 94, todos fueron procesos reñidos. Y resulta que solamente hemos... 96, después del 96, 2000, 2004, 2008, 2012, ningún proceso ha sido reñido. Primera vuelta seguido prácticamente. Primera vuelta, eso es así. Juan Carlos, independientemente de las encuestas, del posicionamiento de los candidatos, ahora mismo yo creo que la población tiene un vacío de oposición, un vacío de un PRD, un vacío de un PRM, un vacío de un partido reformista. Yo entiendo y la percepción, y mucha gente me dice, pero por Dios, y es que el PLD está solo en el escenario. ¿Cuál va a ser el papel de ustedes como oposición, como un partido que pretende llegar al poder en el año 2016? ¿Cuál será la estrategia de ustedes ganarse ese favor de la población, del electorado, y sentir esa confianza, que la población encienda la confianza de que tiene un partido que lo apoya, de que va a salir a la calle a protestar por el aumento del pasaje, que va a salir a la calle a protestar porque la gasolina la aumentaron, porque no hay energía eléctrica, porque la educación es deficiente? Queremos ver, la gente quiere ver una oposición de verdad, real. En el 3 de junio del año 2012, el Comité Ejecutivo Nacional fijó como política de oposición del partido que hiciéramos una oposición útil, responsable y propositiva. Sin embargo, al estar en la crisis que duró todo ese tiempo, cada vez que nosotros fijamos posición sobre un tema nacional, que la hemos fijado, y te voy a traer ejemplos, pero ¿qué pasa? Que mediáticamente siempre es más beneficioso, y lo hacen todos los medios, siempre vende más el conflicto. Y el perfil, incluso, cuando tú analizas, por ejemplo, cualquier portada de un periódico, es sintomático. En una esquinita chiquitica está la posición que fija el partido sobre un tema nacional, y en la primera plana grande, lo que da la primera plana del conflicto. ¿Quiere decir eso que es una política dirigida a los medios? No, los medios están para vender la noticia. Y desde el punto de vista que nosotros tenemos, la noticia siempre es el conflicto. Entonces, nosotros hemos estado fijando siempre nuestra posición sobre distintos temas de orden nacional. Vimos, por ejemplo, Loma Miranda. Miguel Vargas fue el único líder político que mantuvo una posición coherente contra la explotación de la Loma Miranda. Lo hicimos en múltiples ocasiones, y también la Juventud Revolucionaria Dominicana se incorporó a las labores de protesta que se hicieron allí. Con el tema, por ejemplo, de la sentencia 168 de 2013, el ingeniero Miguel Vargas tuvo una postura muy clara de apoyo a esa sentencia, de respaldo a la soberanía nacional. Incluso con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el único partido político que dio punto por punto cuáles eran los fallos de esa sentencia mostrenca que hiere la soberanía nacional. Cuando el pacto educativo, reconocido por la propia Iraima Capriles, la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social, fuimos el único partido político que presentó una propuesta en el ámbito educativo para el pacto que se firmó, y nosotros hemos estado presentes en todos los debates. Cada vez que hay un presupuesto,
el partido no solamente propone críticas, sino que pone sobre la mesa algunas cosas que creen las cuales debe mejorar. Sin embargo, en este momento que ya pasamos la página de la crisis, yo creo que ya la gente va a empezar a notar el perfil más alto de nuestras propuestas y de nuestras críticas al gobierno. Bien, con la anuencia del licenciado Juan Carlos Guerra, quien es secretario de Modernización del Partido Revolucionario Dominicano y uno de los voceros del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el licenciado Juan Carlos Guerra. Junior, para los que dicen que en el PRD nada más hay molote y gente aguerrida, aquí tenemos un invitado que es un hombre sosegado, conoce la historia y la verdad que me está gustando con el manejo de la entrevista porque es puntual y le dice a la gente las cosas como a lo mejor te lo lleva para allá, pues ustedes tuvieron la virtud de llevarse un secretario general de un partido. Sí. A lo mejor te lo lleva. Y comunicador también, o sea, y quién comunicador. sabe. Y viene del mismo lado. Exacto. O sea que, no. Está casi allá. La pregunta es, Juan Carlos, vemos un escenario que todavía no está muy definido, pero en dado caso, sabemos la diferencia que hay entre Miguel Vargas y el ingeniero Hipólito Mejía, pero si el candidato del PRM es Luis Abinader, ¿otro gallo cantaría? ¿Se abriría el abanico a alguna posibilidad de un acuerdo, de una alianza? El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, cuando ha sido abordado sobre esa posibilidad, ha sido muy claro y ha dicho que el partido está abierto a todo tipo de concertación, todo aquel dominicano o dominicana, organización política, movimiento social que quiera empujar junto a nosotros una opción de cambio, con el ingeniero Miguel Vargas a la cabeza liderando esa coalición. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de concertación que nos permita a nosotros conquistar el poder en el año 2016, pero sobre todo gobernar bien la República Dominicana. Este país hace mucho que espera un buen gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Históricamente ha sido nuestra gran culpa que nosotros ahora, con el ingeniero Miguel Vargas como presidente de la República entre 2016 y 2020, aspiramos a darle a la República Dominicana no solamente el mejor gobierno de la historia del PRD, sino el mejor gobierno de su historia. Un gobierno en donde nosotros reafirmemos nuestros compromisos con José Francisco Peña Gómez de darle a cada dominicano y dominicana de manera digna y justa la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Y nosotros, en ese orden, siempre estaremos trabajando para construir un verdadero bloque de fuerzas políticas, de movimientos sociales que trabajen junto a nosotros para la conquista del poder, para darle a cada dominicano y dominicana una República Dominicana segura, justa y próspera. Juan Carlos, ¿hay conciencia en la oposición política dominicana de la necesidad de parar el ejercicio de poder del PLD, que ya lleva 12 años consecutivos, 8 de Leonel, 4 de Danilo Medina, y ellos dicen que seguirán por lo menos hasta el 2040 gobernando? ¿Se va a imponer más el ego personal que la razón política en la oposición? Este país quiere un cambio. Lo ha venido expresando en las urnas en los últimos 2 procesos electorales. Hemos visto cómo los deseos de cambio de la República Dominicana se expresan. Incluso ya desde el año 2010 el Partido Revolucionario Dominicano es la fuerza política más votada de la República Dominicana. Y también cuando tú analizas la curva del Partido de la Liberación Dominicana, te das cuenta que han ido disminuyendo. Se le ha ido restando apoyo. ¿Por qué? Porque el PLD en el gobierno no ha podido resolver ninguno de los graves problemas de la República Dominicana. Aquí estamos, por ejemplo, igual o peor con el tema eléctrico, menos luz y más cara el servicio. El tema de la seguridad ciudadana, cuando el PLD llegó al poder en el año 2004, no era un issue del debate político nacional. Todavía era considerado uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, ahora somos uno de los países más inseguros de la región. El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitió un informe donde decía que la República Dominicana es el 8º país más inseguro de la región, con una tasa de homicidios culposos de 25 por cada 100.000 habitantes.
En el Caribe solo somos superados por Puerto Rico. Incluso nuestra tasa, para sorpresa de muchos, incluso mía cuando vi el informe, estamos por encima de México. México tiene 23.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 25 punto algo, no recuerdo el decimal. Sin embargo, mira, en la realidad se ve diferente. Correcto. A mí me sorprendió cuando vi el dato. Incluso lo volví a leer porque pensé, cuidado si me equivoqué, pero verifiqué las cifras y son así. Entonces, esta es una nación que quiere volver a tener un país seguro y que quiere también un cambio en el liderazgo político nacional, y ese cambio es el que nosotros representamos con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a la cabeza. Falta mucho tiempo para la elección del año 2016 y yo estoy seguro que en el camino cada vez más fuerzas se van a ir incorporando, se van a ir articulando para construir una opción que vaya más allá de sacar al PLD del poder, que vaya mejor a presentarle un proyecto de país al electorado nacional que nos enamore a todos, que nos inspire a todos, que nos movilice a todos, con un único fin, hacer la República Dominicana un país más próspero. ¿Qué cree el Partido Revolucionario Dominicano de la reciente aprobación ya de la ley de presupuesto de ingresos y gastos de la República Dominicana? El ingeniero Miguel Vargas Maldonado presentó al país hace ya unas semanas la posición oficial del partido, estableciéndose que en ese presupuesto de la nación debía otorgarse los recursos que establece la ley, no solamente para la Junta Central Electoral en un año preelectoral, sino también para el sector judicial, también en el ámbito municipal y otras inversiones en salud pública, para nosotros ir colocándonos como una nación que le brindamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas unos mejores servicios de salud pública. Y nuestros legisladores se opusieron hoy en la Cámara de Diputados a través de nuestro vocero, el vocero de nuestra bancada, el diputado Rudy González. Nosotros establecimos claramente que nos oponíamos a ese proyecto de presupuesto e invitábamos incluso a darle unos días más de estudio para incorporar estos sectores que se van a quedar fuera, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es nuestra alma mater, sin los recursos que la ley le establece, que son el 5% del presupuesto para su buen ejercicio. Y nosotros estamos claramente convencidos de que ese presupuesto no va a contribuir a resolver ninguno de los problemas nacionales. Tú dijiste algo en tu comentario inicial que es importante. Esas visitas del presidente donde cada vez reparte más recursos, ¿quién las fiscaliza? ¿En qué parte del presupuesto se establecen que esas partidas deben ser destinadas para eso? Incluso el mismo concepto rompe con la propia ley de presupuesto, visita sorpresa, y se supone que el presupuesto es una planificación a un año, y nosotros estamos cada día sorprendiéndonos con que le dan 15 millones a este, 20 millones a aquel, y yo no quisiera pensar que el presidente Danilo Medina está haciendo activismo político con nuestros recursos de manera clara a los ojos de todos los dominicanos y dominicanas. Activismo político, pero él no está en planes reeleccionistas. Bueno, él ciertamente no ha fijado una posición sobre el tema. Sin embargo, cuando uno ve ciertas actitudes del gobierno, uno se da cuenta que tal vez no estén pensando en el 16, pero están haciendo la zapata para el 20. Uno no sabe. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, el propio concepto de no fortalecer las instituciones en la República Dominicana nos deja a nosotros muy mal parados. Nosotros tenemos un país donde lamentablemente ni los mecanismos institucionales ni las propias instituciones se respetan. Aquí vemos cómo nuestros funcionarios, hasta el propio presidente, pasa de las leyes. Cada domingo el presidente incumple la ley de presupuesto porque cada domingo él sale a hacer una visita sorpresa. ¿Y en qué parte del presupuesto del 2014 estaban los fondos que él destinó el domingo pasado a un sector productivo nacional? ¿En qué parte del presupuesto? Juan Carlos, ya para finalizar, que estamos casi en la parte final del programa, ¿cuál es la posición del Partido Revolucionario Dominicano en cuanto a la ley de partido, a pesar de que se ha discutido bastante? Me imagino que el presidente del partido ha hablado sobre el tema, pero ya me imagino que ya está a punto, está
a pocos meses de que ya esta ley se apruebe, que este proyecto de ley se apruebe y que los dominicanos tengamos una ley de partido donde se establezcan las reglas claras del juego, donde nadie pueda hacer trampa, donde la Junta Central fiscalice a los partidos políticos. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a esta ley? Bueno, el año pasado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado hizo un periplo donde todos los líderes políticos y terminó con el cardenal presentando el proyecto de ley de partidos de nuestra organización política, y sobre ese tema solamente una línea que yo creo que lo retrata todo. Somos el único sector del país que maneja fondos públicos que no está regulado por una ley, y eso tenemos entonces que subsanarlo con la aprobación de una ley de partidos. Bueno, creo que excelente respuesta. Nos fuimos por la parte económica, que es lo que nos duele a todos. En realidad el país quiere que los fondos se manejen con transparencia. Es lamentable que a pesar de todas las reglas y normas que hay y existen en el país, todavía aquí los funcionarios manejan los fondos públicos como si fueran de su propiedad. Sí, a propósito, antes de finalizar, ¿qué pasó con los recursos del barrilito? ¿Se quedaron en el presupuesto? ¿O finalmente los flamantes diputados y su presidente yo te dije, hicieron Junior, honor yo te dije, a Junior, la palabra empreñada? Yo te dije, Junior, que eso era nubes del momento. Dejo esa eso era nebulosa del momento, Junior. Dejo esa preguntita para que sigamos viendo la necesidad definitivamente de producir cambios políticos y en la conciencia de los dominicanos, que no pueden seguir estafándonos vulgarmente en la cara. Juan Carlos, gracias por habernos acompañado. Las puertas están abiertas para en cualquier otra oportunidad. Y a la audiencia por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche. Muy buenas noches.